Bonjour, on va continuer avec les statistiques. On va savoir qu'est-ce que c'est les tableaux d'effectifs, tablas de frecuencias, ¿vale? Bien, entonces en la primera columna pondremos los datos. En la segunda columna pondremos la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? El número de veces que se repite un dato. Luego, la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa va a ser el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Luego pondremos el porcentaje. El porcentaje es multiplicar la frecuencia relativa por 100. Luego, la frecuencia acumulada. ¿Qué es la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada sería la suma de todas las frecuencias hasta el momento. La primera siempre coincide. La segunda es la suma de las dos anteriores. La tercera sería la suma de las tres anteriores. Y así hasta que la última coincide con la suma de todas. ¿Y qué sería la frecuencia relativa acumulada? Pues lo mismo que la frecuencia absoluta, pero con la tabla de las frecuencias relativas. Vamos a verlo esto con un ejemplo. Bien, nos dan un grupo de personas a las que le hemos preguntado el número medio de días que practican deporte por semana. C'est-à-dire, un groupe de personnes, nous avons demandé le nombre moyen de jours de pratique sportive par semaine. Les réponses sont les suivantes. Bien, entonces nos pide que clasifiquemos los datos en una tabla de frecuencias. Bueno, pues vamos a hacer una tabla de frecuencias como la anterior, ¿vale? Que normalmente no hay que hacer una tabla tan completa. Luego yo os diré cuáles son las columnas importantes que hay que poner siempre. Entonces, lo que siempre hay que poner es esta primera, donde van los datos, que normalmente le llamamos X u Y. Esto sería para los datos de una variable discreta, es decir, los datos aislados, ¿vale? Si nosotros los datos son de una variable continua, por ejemplo, estatura, pues entonces pondríamos unos intervalos y esta columna, la de datos, la pondríamos al lado y luego ya explicaremos cómo se hace eso. Bien, estos datos van ordenados siempre de menor a mayor. El menor de todos los datos que aparece, que podéis observar aquí que es el 0, y el mayor de todos los datos que aparece, que aquí podéis observar que es el 7. Y luego hacemos un recuento de datos. Esto sería la frecuencia absoluta, entonces, el 0. El 0. ¿Cuántas veces se repite el 0? Bueno, pues podemos ver que el 0 aparece solamente una vez, ¿vale? Pues el 0 una vez, ¿vale? El 1, ¿cuántas veces aparece el 1? Entonces aparece una, dos veces, ¿vale? Pues dos veces, ¿vale? El 3, ¿cuántas veces aparece? Y vamos tachando aquí los datos para no olvidarnos de ninguno. Aparece una vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 3 aparece 7 veces. El 2 que me lo había comido, vamos allá, 1, 2, 3 veces. Aquí aparecía el 2, ¿vale? Bien, el 4, ¿cuántas veces aparece el 4? 1, 2, 3, 3 veces aparece el 4. El 6, ¿cuántas veces aparece el 6? Pues aparece 1, 2, 3 veces. Aquí lo veis. Y ya solamente nos queda un dato que es el 7. El 7, un dato. Si yo sumo todo esto, tiene que darme el número total de datos. Como le hemos preguntado a 20 personas, al sumar me da 20, ¿vale? Eso tenemos que comprobarlo siempre para ver que no nos hemos equivocado, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver ahora entonces cómo calculamos la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa no es más que el cociente de la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Entonces, este denominador siempre va a ser 20. 1 entre 20. Aquí puedo ponerlo como fracción o podría ponerlo como decimal, es decir, hacer directamente 1 entre 20, que podemos hacer con calculadora, que ya os había dicho que este tema sí se podía trabajar con la calculadora. 1 entre 20, aquí sería 2 entre 20, 3 entre 20, 7 entre 20 y así sucesivamente. Cuando nosotros hacemos esta división, en el momento en el que la multiplicamos por 100, ese resultado me da el porcentaje. Y entonces aquí tenemos los porcentajes. El 5%, el 10%. ¿Qué significa este 35%, por ejemplo? Quiere decir que si yo le hubiese preguntado a 100 personas, 35 me habrían respondido que hacen deporte una media de 3
días por semana. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué serían las acumuladas? Pues las acumuladas, la frecuencia absoluta acumulada, nos vamos a la frecuencia absoluta y la primera siempre coincide, 1, 1. Ahora la siguiente sería la suma de esta y la anterior, 2 más 1, 3. Ahora sería la suma de esta y sus anteriores, ¿lo veis? 6. Y así voy sucesivamente hasta que al final la última me tiene que dar 20, porque he sumado toda esta columna otra vez, ¿vale? ¿Cómo sería la frecuencia relativa acumulada? Pues la frecuencia relativa acumulada es ahora coger la frecuencia absoluta acumulada y dividirla entre 20. ¿Lo veis? Y entonces tiene que acabar en 1, igual que esta suma me daba 1. Y luego el porcentaje acumulado. Pues el porcentaje acumulado es cogerla de porcentajes y lo mismo, la primera coincide y ahora las sumas. 10 más 5, 15. 15 más 15, 30. 35 más 15 más 10 más 5. Y aquí vemos todas las frecuencias acumuladas. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, aquí este 65? Que aquí nosotros habíamos dicho que este 35 quería decir que de cada 100 hay 35 que hacen deporte 3 días a la semana. Pero ahora en la acumulada, ¿qué quiere decir el 65%? Quiere decir que de cada 100 personas habría 65 que practican de media menos de 3 días por semana o 3 días por semana. ¿De acuerdo? Bien, un poquito más de teoría la vamos a dejar para el próximo vídeo. A bientôt.